Ave María. Maestros, buenas noches. Miren, hoy es sábado 14 de junio, son las 8:38 en la noche. Y yo espero no tardarme mucho en este video, que es el 819. En la tarde les compartí el 818 sobre el próximo 10º aniversario del Grupo Maestro Iberoamericano. Pero ahorita en la noche les quiero compartir que como cada semana me llegan las noticias de España por el diario de la Educación de España, el viernes a la madrugada me llega el correo porque ya la mañana del viernes por la diferencia de horario y son las noticias más importantes sobre educación que pasan en España. Y quiero compartirles, pues, hay, aquí está el diario de la Educación, me llegó el viernes 13 de junio a la 1:31 de la madrugada. A la 1:31 de la madrugada, allá serían las ocho o las 9:31, dependiendo del lugar de España. Entonces el diario de la Educación me manda esa noticia. Jaume Funes, mientras nos dedicamos a proteger falsamente, no nos dedicamos a enseñar a pensar. Esa es una nota. Viene otra que se llama Sindicatos y Gobierno llegan a un preacuerdo en Asturias, mientras el profesorado afirma nos han vendido. Algo han de haber acordado el sindicato con las autoridades para que los maestros digan nos han vendido, los maestros de Asturias. Viene otra noticia que se llama la Escuela de la Obediencia, el Silencio y la Reproducción. Y en esa escuela de la obediencia, el silencio y la reproducción, pues habla, por ejemplo, de una atmósfera densa, cargada de silencios, marcada por la férrea disciplina de un nacionalcatolicismo omnipresente y una pedagogía anclada en la repetición mecánica y memorística. Y como dice nacionalcatolicismo, pues se han de referir a algunos colegios. La otra noticia ahí dice, las escuelas de segunda oportunidad se reivindican y son escuelas de segunda oportunidad. Y aquí dice pues, que se trabajan con jóvenes de entre 15 y 19 años. Bueno, y es en Salamanca, España. Ustedes acuérdense que en Salamanca, España, allá por 1994 fue la declaración de Salamanca sobre las necesidades, en ese tiempo necesidades educativas especiales. Y luego, después de la declaración de Salamanca en el 94, hubo un congreso en Huatulco, en México, y en ese congreso de Huatulco, hablando de educación especial, hablando de las USAER como unidades de servicios, en plural, servicios de apoyo a la educación regular, porque hay quien dice USAER, unidad de servicio, y no, unidad de servicios de apoyo a la educación regular, no a la escuela, a la educación regular. Y ahí nacieron también en ese congreso de Huatulco los CAM, los Centros de Atención Múltiple, desde el 94. Entonces, si fue desde el 94, 95, 6, 7, 8, 99, 2000, son 6 años hasta el 2025, entonces los CAM y las USAER tienen 31 años que se crearon, que fueron creados. Después de la declaración de Salamanca, España, se hizo el Congreso de Huatulco en México y de ahí nacieron las USAER y los CAM. Nada de UDE con doble E y nada de UDE con una E como Nuevo León. La otra noticia dice la universidad y mercado. La otra noticia dice MRP y universidad, uno, docentes en secundaria, creadores de materiales pedagógicos sin costes, o sea, sin costos. El otro es Mundo, todo lo que tienes que saber del conflicto entre Elon Musk
y Donald Trump. El otro es reseña de un libro que se titula Los hombres no son islas. Y luego viene lo que la IA me enseñó sobre la inteligencia artificial. Y luego viene este tema, he aplicado bien la evaluación continua, o sea, la evaluación formativa que allá la están trabajando. Y esta otra noticia dice, hacia una PAU más competencial, el cambio largamente esperado. No sé qué es. Ah, sí, prueba de acceso a la universidad. Esto es a nivel universitario. Pero en el caso de la evaluación continua, aquí nos dice, en unas reuniones más que en otras, los compañeros nos explicamos unos a otros, en la medida en que podemos, cómo llevar a cabo eso de la evaluación formativa y continua, porque eso mismo de la evaluación formativa y continua es lo que se está trabajando en México con la nueva escuela mexicana. Estamos en el ocaso del curso, ya va a terminar, y observamos cómo los exámenes y pruebas finales se siguen acumulando en momentos concretos del curso, al final de cada evaluación. ¿Por qué se continúa? A ver, porque se continúa entendiendo que es ahí donde el alumnado se juega la calificación, porque es ahí en esas pruebas finales. Entonces, ¿en dónde quedó la evaluación formativa y evaluación continua? Que es lo mismo que nos preguntamos en México, en muchas partes, ¿en dónde está la evaluación formativa? Desde junio del 2023, en aquella octava sesión ordinaria de Consejo Técnico, que se sugirió llevar un portafolio de evidencias tangibles de los aprendizajes de los alumnos. Bueno, esta noticia se la voy a compartir y le voy a compartir después, o no sé si ahorita, lo que la IA me enseñó. Es un texto por Aurelio González. Dice, recientemente he tenido ocasión de participar en un curso de formación sobre la inteligencia artificial para profesores de educación secundaria. Durante las sesiones programadas hemos podido descubrir parte de su enorme potencial, así como el inagotable arsenal de recursos digitales que ofrece. Maestros, estas dos noticias las escogí para compartírselas en un video en Zoom. No es en vivo, el que hice hace rato está en vivo, el del 10º aniversario del Grupo Maestro Iberoamericano. Ese sí lo hice en vivo, pero estas dos notas ya las preparé porque las copié en un documento de Word, la información del diario de la educación, el autor y la fecha, y les preparé pues estas dos notas. Yo no sé si alcance a revisar las dos notas, pero les voy a revisar primero, les voy a compartir primero la de la evaluación continua. Y voy a tratar de ir subrayando aquí, son 2 páginas, son casi 2 páginas, miren, son casi 2 páginas. Hice el documento en Word y luego lo convertí en PDF para presentárselos aquí en el video. Entonces nos dice Albano de Alonso Paz, esta noticia es desde el lunes 9 de junio. Dice, en unas reuniones, más que en otras, lo que les decía yo hace rato, en unas reuniones más que en otras, los compañeros nos explicamos unos a otros en la medida en que podemos, nos explicamos unos a otros en la medida en que podemos cómo, cómo llevar a cabo eso de elaboración formativa y continua. Y ya terminaron el curso y se siguen preguntando, no sé si dejarlo así o un colorcito así que se vea mejor. Ese. Dice, ¿cómo llevar a cabo eso de elaboración formativa y continua? Ya están por terminar el curso, pero están por terminarlo. En México revisamos la evaluación formativa en junio del 2023, ya casi 2 años y seguimos con lo mismo. Estamos en el ocaso del curso y observamos cómo los exámenes y pruebas finales se siguen acumulando. Los exámenes y pruebas finales se siguen acumulando en momentos concretos del curso, o sea, al final. Porque se continúa entendiendo que es ahí donde donde el alumnado se juega la calificación. Se sigue entendiendo que es ahí
donde el alumnado se juega la calificación. A medida que se avanza en las diferentes o en las distintas etapas, cada vez esta situación se repite más hasta culminar en bachillerato. O sea, le siguen, no nada más es en educación básica o secundaria, le siguen todavía en bachillerato con una carrera de fondo en donde hay centros escolares que incluso planifican su sagrada semana de exámenes. En bachillerato, eh, incluso planifican su sagrada semana de exámenes. A ver, en la nueva escuela mexicana el trayecto formativo va de los 0 a los 23 años. No lo digo yo, lo dice la información que tenemos sobre la nueva escuela mexicana. El trayecto formativo en la nueva escuela mexicana va de los 0 a los 23 años, así dice. Y esta evaluación formativa que se sugiere aplicarla en educación básica, pues también debería de ir a preparatoria, a nivel medio superior, que es bachillerato, y luego a la educación superior, que son las universidades. Y lo mismo está pasando allá en España. Si miramos la agenda de cualquier niño de secundaria e incluso de primaria, vemos una planificación de, por ejemplo, en una misma semana hasta 4 exámenes diferentes. En una misma semana hasta 4 exámenes diferentes. Esto es para alumnos de secundaria y de primaria. Y dos o tres, incluso tres pruebas escritas, dos o incluso tres pruebas escritas el mismo día. Al fin y al cabo, eso les prepara para la presión posterior que van a recibir. Suele espetar más de un docente, pero ¿hasta qué punto choca eso con el principio de evaluación continua? A ver, la pregunta es esta también aquí en México. ¿Hasta qué punto choca eso con el principio de la evaluación continua o formativa? Entonces nos dice el adjetivo continua, cuando aparece acompañado de la palabra evaluación, para matizar su significado, viene a significar proceso, evolución, intercambio de información, medición en el tiempo, en la metacognición. Todo eso encierra la palabra continua o el adjetivo continua acompañado de la palabra evaluación. El sustantivo continuidad, según la Real Academia Española, en su primera acepción, continuidad es la unión natural que tienen entre sí las partes del continuo, la unión natural que tienen entre sí las partes del continuo. Por lo tanto, lo continuo se nutre del vínculo de la reciprocidad. Y es ahí, o, y es lo que le da sentido también al acto educativo. ¿Verdad? Hay mucho que hacer sobre la evaluación formativa o evaluación continua. Entonces dice la pregunta, ¿puede así la programación preponderante de exámenes tradicionales escritos en una misma materia a lo largo del curso y muchas veces en un corto plazo de tiempo garantizarnos esa retroalimentación que enriquece el aprendizaje? ¿Que enriquece el aprendizaje? Pues la respuesta ya saben que así no es. Lo voy a intentar explicar con una analogía literaria. Si el estudiante es un lector, este puede, ante un texto narrativo, tener un rol pasivo o, en cambio, tener una intervención activa en la construcción de la trama. También en la evaluación continua, el alumnado precisa de la interacción constante en el contacto con el docente y con sus iguales para aprender. Es en esa construcción, en ese puzzle, la interconexión, en ese puzzle de interconexiones sociales donde el alumnado aprende. Miren, lo voy a subrayar. En la evaluación continua, el alumnado precisa de la interacción constante en el contacto con el docente y con sus iguales para aprender, y es en esa construcción, en ese puzzle de interconexiones sociales donde el alumnado aprende.
Hay un relato corto de Julio Cortázar, hay un relato corto de Julio Cortázar. A ver, vamos a ver a Julio Cortázar porque ya nos metimos aquí también en la poesía. Hay un relato corto de Julio Cortázar, que tal vez conozcan, titulado Continuidad de los parques. Ah, sí, yo no me lo sabía. Miren, lo voy leyendo y lo voy subrayando junto con ustedes. Continuidad de los parques. En él, y sin querer adelantarles mucho, si no lo han leído, puede explorarse el sentido de la continuidad. En ese relato corto de Julio Cortázar puede explorarse el sentido de la continuidad. Acuérdense que Julio Cortázar parece que es el que escribió La Rayuela. Diferentes espacios y tiempos, diferentes espacios. Hablando del sentido de la continuidad, se refiere diferentes espacios y tiempos que se entruscan, que se entrecruzan, que dialogan entre sí en un ejemplo de multiperspectivismo. Así es también la evaluación continua, una oportunidad para el constante diálogo educativo, la única, de hecho, lo que le da sentido a nuestro trabajo. Miren, con esa analogía, pues creo que si así le podemos llamar, con esa analogía de la evaluación formativa o continua, en relación al relato de Julio Cortázar, de ese texto, Continuidad de los Parques, pues aquí es lo que, lo subrayo de otro color, porque esto, se me hace que así, se me hace que esto lo voy a poner para ponerlo abajo del título. Un examen, bueno, ya sabemos, un examen tradicional de preguntas y respuestas, sin más, difícilmente garantiza ese viaje de ida y vuelta que es la evaluación, que es el aprendizaje. Un viaje de ida y vuelta que es la evaluación, que es el aprendizaje. Un viaje de ida y vuelta. Es improbable que permita darle continuidad a estos parques, es- esos espacios y tiempos de aprendizaje de lo que habla Julio Cortázar en su cuento. Bueno, pues es un relato o es un cuento. Dice, en una prueba escrita, el estudiante se enfrenta de forma unidireccional a un folio para volcar lo que ha sido capaz de estudiar o de memorizar, casi siempre con escaso grado de comprensión y menos de reflexión. No digo yo que así no pueda registrar el aprendizaje, pero realmente este es el camino educativo principal. Realmente este es el camino educativo principal, es la respuesta que se hace Albano, Albano de Alonso, Albano de Alonso, Albano de Alonso, eh, yo le voy a poner, lo voy a poner, eh, ah, quiero, quiero cambiar el color, así, ya se lo cambio. Maestro, pues está interesante el texto, los mismos problemas que hay en México con la nueva escuela mexicana, los mismos se está presentando allá en España, los mismos se está presentando allá en España. Este, no, esto yo debí de haberlo puesto en este color. Y este también debí de haberlo puesto en este color como los demás. Nada más este es lo que le voy a poner ahí después del título. Maestro, y así sigue, pues el texto hablando de la incongruencia que hay con los exámenes tradicionales, alejados de la praxis de la evaluación continua y que es un asunto que los maestros se están preguntando, pues, qué hacer y qué compartir. Eh, Dice, esto demuestra que no hemos logrado dotar de sentido al proceso evaluador, ya que es su progreso, su recorrido y que realmente forma a la persona. Está hablando de los alumnos. Es su proceso, su recorrido lo que realmente forma a las personas. Por inercias heredadas, ya están hablando del sistema, hemos hecho del estudiante una máquina reproductora, un eslabón más de la cadena mecanicista en la que hemos convertido al sistema educativo, un entramado jerarquizado, burocratizado e incluso judicializado, en donde casi todo está en entredicho y controlado.
Y en ese ambiente, hablar de evaluación formativa, bueno, entonces vamos a ponerle aquí, eh, por las inercias heredadas, hemos hecho del estudiante una máquina reproductora, etcétera, etcétera, sí, lo que ya les había dicho aquí, este, un eslabón más de la cadena mecanicista en la que hemos convertido el sistema educativo. Lo mismo sucede en México. Dice, y en ese ambiente, hablar de evaluación formativa y enriquecedora para todos, también para especialistas, es tremendamente complicado y pues muchos maestros lo entendemos en México. Aunque resulte paradójico, los docentes nos apoyamos en lo que no es evaluación continua. Amontonar multitud de registros, de pruebas medibles, para demostrar que hemos aplicado la evaluación. Fíjense nada más, aunque resulte paradójico, los docentes nos apoyamos en lo que no es evaluación continua, como amontonar multitud de registros de pruebas medibles, para demostrar que hemos aplicado la evaluación continua si fuese necesario. Y por ejemplo, ante la tan temida reclamación. O sea, les e- tienen esa carga administrativa que no va con la evaluación formativa o con la evaluación continua porque le temen a la reclamación, le temen a ser sancionados o a ser castigados o a que le levanten notas malas. Eso pasó con la nueva escuela mexicana, que exigieron mucho los programas analíticos y las planeaciones didácticas, no sabían cómo hacerlas, cómo elaborarlas, porque hasta hoy no se entienden, y las compraron para presentarlas porque era una exigencia de algunas autoridades. Bueno, me voy a ir aquí, dice, pero hay que alejar nuestra escuela de estas inercias que contaminan y distorsionan el valor de la evaluación continua, la que se da en un proceso mantenido en el tiempo, lo que se observa en un progreso que solo puede medirse a través de distintos herramientas e instrumentos que además no presenten barreras en el acceso para las personas que parten de condiciones adversas. Yo creo que aquí se está refiriendo seguramente a, algunas personas con alguna condición de discapacidad. Yo creo que aquí se está refiriendo seguramente a algunas personas con alguna condición de discapacidad. Bueno, ¿por qué no me sale el color? No, sí, sí es él. Dice, y no solo las pruebas escritas, sino también aquellas otras formas de registrar lo que se aprende que se forjan a través de la interacción, como tertulias, debates, entrevistas, puestas en común, presentaciones. Todo ello enriquece el aprendizaje del estudiante mucho más que un mecanismo de control escrito. O sea, no solo las pruebas escritas, sino también aquellas otras formas de registrar lo que se aprende que se forjan a través de la interacción. Ahora, tertulias, debates, entrevistas, puestas en común, presentaciones, está hablando ya de otras estrategias. Todo ello enriquece el aprendizaje del estudiante mucho más que un mecanismo de control escrito basado en preguntas y respuestas que no plasman ese valor relacional que tiene la educación. Bueno, y este, pues aquí lo subrayamos. Creo que es ese color. No, no es ese color. Es el otro colorcito. Es este color. Ya para terminar, maestros, este video, porque te llevamos 24 minutos, dice, sé que el contexto no es sencillo. Sé que las ratias elevadas, o sea, la cantidad de alumnos por salón y la burocracia no invitan a esa construcción colectiva que es la evaluación personalizada y mantenida en el tiempo. Pero aquello que sí está en nuestras manos, lo que nos aleja de nuestros estudiantes para convertirlos en un mero resultado, sí que lo podemos cambiar, sí que lo podemos cambiar. Aquello que sí está en nuestra mano, aquello que sí está en nuestra mano,
sí que lo podemos cambiar. Eso es lo más importante. Para ello hace falta entender lo que es y lo que no es. Para ello hace falta entender lo que es y lo que no es, aplicar la evaluación continua y poderlo llevar así a la continuidad de nuestro día a día. Esto último es muy importante y esto también lo voy a cambiar. Creo que este es el color. No, este es el color. Maestro, así está la cosa en España, no es ninguna mentira. No les quise leer estos párrafos porque a veces se redunda en lo mismo. Aquí nos dice que hay exámenes más alejados de la praxis de la evaluación continua que otros. Y no solo el examen, sino que lo que el docente antes haga y después, porque realmente no estamos evaluando solo en la aplicación de un instrumento, sino también en los procesos previos y posteriores al mismo, a la hora de plantear, recoger, compartir y devolver la información. Yo creo que la idea de lo que plantean los compañeros de España, o al menos lo que plantea el compañero Albano de Alonso Paz, desde el 9 de junio de 2025, en el diario de la educación, en el diario de la educación, pues yo creo que esto es importante, yo creo que esto es importante para compararlo, yo creo que esto es importante para compararlo con lo que está pasando en México, con la nueva escuela mexicana, con el tema de la evaluación formativa, como uno de los elementos que necesariamente deben de ir en una planeación didáctica que parte, que parte de un diagnóstico socioeducativo, que parte de una problematización, que parte de un programa analítico y que ese programa analítico parte a su vez del programa sintético de cada uno de los grados, de cada una de las fases, pues del plan de estudios 2020. Les dejo este video 819, creo que es 819, sobre la evaluación formativa y evaluación continua en España. Creo que así le voy a poner, evaluación formativa y continua en España. Video 819, video 819. Y ahorita hago el 20. Nos vemos en el siguiente video.